Acuérdense de estirarse, ¿sí? Hacer los movimientos de las manitas para que no vayan a terminar sufriendo de túnel carpiano ni nada por el estilo. Hay que estar ya sea en el celular o en, utilizando el mouse del computador, que ahora es más seguido, ¿sí? Los que estén en el chinchorro, en la cama, en donde sea, de todos modos cambien de posición, realicen ahí la pausita activa porque vamos a empezar a asimilar nuevos temas. Entonces así también se tiene mejor concentración para este tipo de cosas. Una cosita adicional, ya les dije respecto de lo que tenían que realizar para el día de hoy, que eran los dibujitos esos. Entonces, por favor, los que se conectaron después, los envían directamente al Edmodo como una publicación, ¿sí? General, lo que son los grafiquitos de los diagramas de fases. Lo que tiene que ver con la socialización de notas, yo les voy a compartir las notas y quien tenga alguna duda respecto de ellas, simplemente me lo hace saber y lo miramos de manera individual. Por favor, también ahorita algunos recuérdeme por ahí en unos 10 minuticos, 20 máximo, grabar precisamente la sesión anterior, la que ahorita se cerró. Porque si se llega a juntar con la de se pierde esa información. Ok, estábamos específicamente en el tema de relación de vacíos o índice de poros. Entonces, en este tema en particular, lo que estamos entendiendo es que está directamente relacionado con los vacíos, ¿sí? Entonces, el término será, relación de vacíos es igual a la relación entre el volumen de vacíos que está en el numerador al volumen de sólidos, lo que está en el denominador. Teóricamente varían de 0 a infinito. Prácticamente puede ser mayor de 0.25 en arenas muy densas y de partículas de tamaños pequeñas. Y de 15, ojo, este numerito, para arcillas altamente compresibles o expansivas, ¿sí? Existe un término que depende de la porosidad y la relación de vacíos, es decir, de este término y el que acabamos de ver, porosidad y relación de vacíos, que es la compacidad y se refiere al grado de acomodo alcanzado por las partículas del suelo, dejando más o menos vacíos entre ellas. En los suelos compactados, las partículas sólidas que lo constituyen tienen un alto grado de acomodo y la capacidad de deformación bajo carga será pequeña. Recordemos lo que aprendimos en granulometría, de todo eso que ojalá pudiésemos llegar a que todos los suelos son bien gradados, es decir, que son suelos no uniformes, para que en un momento de reacomodo las partículas más pequeñas empiezan a llenar los espacios vacíos entre las medianas y grandes. Así, entre menos vacíos tenga, ¿sí? Que se haya llenado al reacomodarse, pues más va a resistir carga encima, es decir, va a tener una buena capacidad portante. En suelos poco compactos, el volumen de vacíos y la capacidad de deformación serán mayores, es decir, algo que tiene muchísimos vacíos, claro que se va a deformar mucho. ¿Por qué? Porque al aplicar cualquier carga, ya definimos desde las hipótesis que por lo menos si todo lo que tenga aire y que obviamente lo tendrá de pronto los vacíos, eso va a variar mucho de volumen, va a hacer que ese suelo se expanda más. Es lo mismo que tener un poco de arena y soltarla sin compactarla. Él, pues prácticamente puede tener cualquier forma, ¿sí? Se
no se puede contener unido precisamente porque no tiene tampoco mucha cohesión como tal. Otro término que también tiene que ver directamente con lo que son el volumen de vacíos, ¿sí? En este caso es inversamente proporcional y es lo que tiene que ver con grado de saturación, que vuelve a ser un porcentaje, ¿sí? Así como era porosidad, el grado de saturación también es porcentaje. ¿Y qué es? No es más que la relación en porcentaje, cuando sea un número que sea en por ciento, toca decir en qué se va a dar la relación. Entonces, relación en porcentaje del volumen de agua al volumen de vacíos. Es decir, de esos huecos, de esos poros, de esos vacíos, ¿qué tanto está aportando el agua? ¿Qué tanto los está llenando? Recordemos en este grafiquito específicamente. En este hay una parte que está llena de agua y otra parte de aire. Es decir, que para el 100% de llenado de los vacíos, un porcentaje lo está aportando el agua y el otro lo está aportando el aire. Cuando no es parcialmente saturado, sino saturado, entonces el porcentaje de agua seguramente será el mismo del porcentaje de vacíos. Es decir, el 100% de agua llena el 100% de los vacíos, porque el aire ya fue desplazado. Esa situación es la que se puede presentar ahí con esa formulita. Es decir, que nosotros podemos identificar qué tanta agua hay en nuestro suelo. Entonces, en eso indica la cantidad de agua en volumen que contiene un suelo. Varía desde el grado de saturación igual a 0 para un suelo seco y grado de saturación del 100% para un suelo saturado. Ojo, hay diferentes formas de presentar este término. Yo personalmente siempre lo coloco única y exclusivamente porcentaje S. Ese es su índice R, yo casi no lo coloco, pero lo pueden estar encontrando así en algún texto. Incluso pueden estar encontrando la letra G, porcentaje G, que vendría siendo porcentaje de grado de saturación. Lo que sí no puede variar en ningún lado es que el grado de saturación siempre va a ser volumen de agua sobre volumen de vacíos multiplicado por el 100%. Analicemos esto que dice por acá. ¿Qué pasa cuando es un suelo seco? Entonces, un suelo seco, como el que tenemos aquí, donde solamente tiene las dos fases de sólido y aire, pues intentemos sacar el porcentaje de grado de saturación. Pues para el caso, si el grado de saturación es volumen de vacíos, ¿sí? Volumen de agua sobre volumen de vacíos, y no existe nada de agua, porque si está seco es porque se evapora el agua, pues el volumen de vacíos de agua será igual a 0. Si el volumen de agua es igual a 0, en la fórmula esa de grado de saturación, en esto, si el volumen de agua es 0, pues de una vez toda esta ecuación nos va a dar 0. Cuando eso se presente, que el volumen de agua es igual a 0, definitivamente estamos hablando de un suelo seco y no podemos determinar un grado de saturación. Ahora bien, supongamos el grado de la situación o característica de un suelo cuando se encuentra saturado, ¿sí? Entonces analicemos, ¿qué pasa acá? Bueno, cuando el suelo está saturado, quiere decirte que el agua llenó todos los espacios vacíos, entonces el volumen de vacíos será exactamente igual al volumen de agua. Si eso es así, entonces, para un suelo saturado, ¿cuál sería la respuesta numérica de esta ecuación? Los escucho, por favor. 100%. Estamos hablando de un suelo saturado, es decir, que el volumen de agua es exactamente igual al volumen de vacíos.
Si estamos hablando de un suelo saturado, ¿cuál podría ser el porcentaje de saturación de ese suelo reemplazando los datos en esta fórmula? Los escucho. Alguien que lo diga. 100%. El 100%. Del 100%, correcto, porque si el volumen de agua es exactamente igual al volumen de vacíos, esta relación nos va a dar 1. Y casi siempre 1 sobre 1 da 1 y 1 multiplicado por cualquier número también da ese número. Entonces, 1 multiplicado por 100 nos daría 100%. Eso ocurre ahí. Ahora, si resulta y acontece que lo que tenemos es un suelo parcialmente saturado, es decir, este primer caso, entonces, ¿qué porcentaje nosotros podemos obtener? Ah, bueno, alguno diferente de 0 y diferente del 100%. Es decir, se encuentra en un rango entre 0, menor que 0 y menor que 100. No menor igual, menor que 0 y menor que 100. Mayor que 0 y menor que 100. ¿Por qué? Porque en algún momento algo de esos espacios vacíos tendrá que contener aire. Y la sumatoria entre lo que es del aire y el agua es lo que me va a dar el volumen de vacíos cuando se encuentra parcialmente saturado. Es decir, este caso, tenemos la parte sólida y en la parte de vacíos hay una parte llena de agua, entonces será un porcentaje que podemos determinar, y una parte llena de aire, que ese porcentaje también lo podemos determinar. En ese caso, entonces, seguro que vamos a poder obtener algún dato de grado de saturación que no sea 0 y que no sea 100, porque seguro que va a ser un número que está mayor que 0 y menor que 100 directamente. ¿Por qué? Porque para el caso vamos a encontrar agua y vamos a encontrar aire. Es decir, vamos a tener en los vacíos o poros o espacios dentro del suelo que contiene ambas cosas, la parte del aire y la parte del agua. Esas formulitas nosotros vamos a empezar a desarrollar muchos ejercicios con eso. Entonces es bueno que se vayan asimilando a qué están haciendo referencia. Y ojo que todo, hasta el momento, esas relaciones de vacíos, de volumen, solamente tienen que ver con esta parte. Es decir, no hemos hecho ningún salto a la zona de pesos. Según sean las condiciones del suelo, si tiene las 3 fases, pues ahí podemos determinar cualquiera de lo que acabamos de ver, tanto la porosidad como el índice de poro o relación de vacíos o el grado de saturación, ¿sí? Porque tiene que ver con volumen. Ahora bien, si ya hicimos relaciones con volumen, pues miraremos a ver qué también podemos desarrollar respecto de los pesos. Pues vamos a mirar eso. Ingeniero, una pregunta. ¿Usted sí claro. grabó algo así que dijo que le recordáramos? Ah, listo. Gracias. Sí, correcto. Listo, ya grabamos esa sesión. Gracias. Continuamos ahí. Entonces, esas fórmulas originalmente solamente tienen que ver con volumen, ¿sí? En ninguna de esas 3 fórmulas que acabamos de ver aparece la palabra peso o aparece el factor que nos indica que es peso, que es la W recta mayúscula. Bien, pues así como hicimos unas relaciones en la parte de volúmenes, también lo podemos hacer en la parte de pesos. Pero vamos a ver cuáles se pueden desarrollar. Entonces, relaciones de peso son las relaciones que involucran los pesos de las fases de un suelo. Las principales son la humedad y el peso unitario. Entonces, lo que tiene que ver con pesos, por ejemplo, lo que es la humedad o contenido de humedad.
Es la relación que existe entre el peso del agua contenida en el suelo y el peso de los sólidos. Se da en porcentaje y se expresa con la siguiente fórmula. Entonces, lo que es contenido de humedad es peso del agua sobre peso de sólidos multiplicado por 100. Relación que existe en porcentaje del peso del agua al peso de los sólidos. Sobre esta formulita, realmente nosotros ya la hemos trabajado en lo que hemos visto a lo largo del curso, específicamente en lo que tuvimos que desarrollar respecto de estados de consistencia. Esta fórmula prácticamente fue la que aplicamos cuando determinamos límite líquido y cuando determinamos el límite plástico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros realmente necesitábamos era qué tanto contenido de humedad tenía ese suelo en ese momento. Y así también exactamente es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a examinar por qué nos nombra solamente peso del agua y peso de sólidos. Entonces, vamos por el lado de cuando es parcialmente saturado. Entonces, el peso es igual a peso del agua más peso de sólidos. El peso del aire se desprecia, vale 0. Es decir, que solamente tenemos estos dos. Peso de la parte sólida y peso de la parte de agua. Pues si solamente tenemos dos y podemos desarrollar una relación, bueno, entonces la relación sería cuánto peso de agua hay respecto de todo el sólido que tenemos de peso. Por eso la formulita específicamente es eso. Ahora, cuando se presenta un suelo saturado, bueno, pues también volvemos a encontrar solamente peso del agua y peso de sólidos, que sería el peso total de la muestra, ¿sí? ¿Y cuál sería entonces el peso de sólidos? Pues se supone que lo debemos tener y lo podemos obtener fácil. ¿Por qué? Porque al poner a secar algo que está saturado en el horno 24 horas y sacarlo, vamos a obtener lo que pesan los sólidos, porque se ha evaporado el agua. Y realmente es lo que tenemos acá, que el contenido de humedad de la muestra o contenido de humedad total del suelo que estamos analizando será el peso total de la muestra menos el peso de los sólidos sobre el peso de los sólidos multiplicado por 100. ¿Qué significa eso? Bueno, como lo estuvimos trabajando hasta hace poco en estados de consistencia, que el contenido de humedad en porcentaje es el peso inicial, es decir, el peso total de la muestra, menos el peso final. ¿Y cuál es el peso final? El que sacábamos del horno. Y el que sacábamos del horno, ¿qué es lo que nos queda? Solamente la parte de sólidos, porque la parte líquida se evaporó. La parte líquida se evaporó. Y cuando es un suelo seco, pues el peso del aire también lo despreciamos 0, solamente tenemos peso de sólidos. Es decir, el peso total de la muestra será exactamente igual al peso de sólidos cuando el suelo está seco. Cuando el suelo está seco. Y es exactamente esa misma fórmula. Entonces, entiéndase peso del agua como el peso total de la muestra menos el peso de los sólidos. ¿De dónde sale eso? Pues fácil, de la misma formulita que hemos estado mirando. Cuando se trata de un parcialmente saturado, pues si despejamos el peso del agua, pues será igual al peso total de la muestra menos el peso de los sólidos. Como el peso del aire se desprecia, pues es 0. Entonces va a quedar peso del agua igual al peso inicial, el peso general de la muestra menos el peso de los sólidos. Y cuando está saturado, pues exactamente lo mismo, porque aquí ni siquiera va a aparecer aire. Y seguimos teniendo los mismos componentes. Peso del agua, si lo despejamos, será peso total de la muestra menos el peso de los sólidos. ¿Qué es lo que tenemos ahí?
Esto es prácticamente la formulita que tenían que desarrollar en gran parte del parcial del primer corte, porque lo tenían que utilizar tanto para el límite líquido como para el límite plástico, obligatorios para poder determinar el índice de plasticidad, ¿sí? Y era eso, exactamente eso. Entonces, aquí de una vez ya está despejada la fórmula. Entonces, ¿quién es peso del agua? Pues el peso total de la muestra menos el peso de los sólidos. Esta parte es esta parte, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre el peso de los sólidos. Ahí está, ahí sigue apareciendo. El peso final. ¿Por qué el peso final? Porque es el que nos queda después de secado al horno y ahí ya solamente nos queda para poder pesar la parte de los sólidos. ¿Se entiende eso ahí? Esa parte pues ya la habíamos trabajado en los otros ejercicios, pero ahora realmente sabemos de dónde es que venía esa fórmula que utilizábamos. Realmente sale de esto de las relaciones gravimétricas y volumétricas. Lo que pasa es que ahora se capta mejor esos conceptos. Entonces, indica la cantidad de agua que tienen los sólidos. Teóricamente varía de 0 a infinito. En la naturaleza, la humedad de los suelos varía entre límites muy amplios, es decir, podemos tener porcentajes muy grandes. En compactación, cuando lleguemos a ese tema, que seguramente hará parte integral del segundo corte, la parte de compactación, vamos a hablar de nuevo de humedades, pero entonces hablaremos de contenido de humedad óptima, ¿sí? Una W óptima. La humedad de mayor rendimiento con la cual la densidad del terreno alcanza a ser máxima. Eso es simplemente cuando estemos en esos temas, aprenderemos de que hay que agregarle cierto contenido de agua a algo para poderlo compactar. Fijo, siempre hay que hacer eso, ¿sí? Se requiere adicionar algo de agua para poder compactar. Yo nunca, y ustedes nunca van a poder desarrollar una correcta compactación de un suelo o un terreno que esté seco. Eso no se puede. Obligatoriamente tendrá que intervenir lo que es agregarle contenido de humedad. En su momento, cuando estemos en el tema de compactación, se entenderá mejor a qué hace referencia a eso. Algunos datos como para entender qué tanto varía los porcentajes de contenido de humedad. Entonces, por ejemplo, en México hay humedades que varían entre 500 y 600%. En Japón, entre 1200 y 1400, o sea, mucha agua. En Pasto, aquí en Colombia, se han encontrado más o menos del 120% y en la zona del Putumayo hasta el 230. Obviamente, ¿a qué puede hacer referencia que tenga mucha o poca agua? Pues, por ejemplo, hay situaciones desde el punto de vista hidrológico. Temporada de lluvias, se supone que el suelo va a absorber mucha agua. En época de sequía, es más, el suelo de verdad literalmente puede llegar a estar seco, es decir, que se haya evaporado todo el agua. Pero también depende de qué tan cerca tenga digamos, los recursos hídricos o, por ejemplo, alguna fuente hídrica, es decir, algún lago, algún río, algún agua subterránea. ¿Por qué si el terreno lo tengo muy cerca a esas zonas, de pronto me voy a encontrar que son terrenos húmedos? Porque el agua muy seguramente penetra el suelo, lo entenderemos bien en el tema de permeabilidad y cómo las formas del agua en el suelo. El agua penetra y puede estar, según las condiciones propias del suelo, trabajar como si fuese una esponja, es decir, llenarse de agua o simplemente dejarla salir sin ningún problema. Entonces, dependiendo de esas condiciones del suelo y qué tanta agua tengo cerca, pues mis porcentajes de humedad pueden variar bastante. Seguimos con cuestiones de relaciones que podamos determinar. En materia por el lado de los pesos, no hay más. ¿Por qué no hay más? No hay más
porque específicamente tenemos el suelo parcialmente saturado y el suelo saturado, en ninguna de ellos interviene peso del aire, es decir, solamente es peso del agua y peso de sólidos, peso del agua y peso de sólidos. Y cuando se presenta la situación de que el suelo está seco, pues de una, pues que sabemos que no va a tener nada de contenido de humedad, es decir, contenido de humedad igual a cero. Es cero el contenido de humedad cuando se trate de un suelo seco. De resto, algo debe tener o 100% de los vacíos o un porcentaje de los vacíos. Muy bien. Vamos a intentar, ya hicimos por este lado del gráfico de diagrama de fases. Determinamos sus fórmulas y después empezamos a generar unas relaciones entre ellos mismos, entre volúmenes y unas relaciones entre peso. Hasta el momento, entendido hasta ahí. Lo que tiene que ver con relaciones de volúmenes directas es, por ejemplo, la porosidad, que se expresa en porcentaje, la relación de vacíos o índice de poros, que es un numerito, y el grado de saturación. En eso se interviene directamente lo que es el volumen de vacíos, es decir, los volúmenes. Y por el lado de los pesos, única y exclusivamente lo que tiene que ver con peso del agua y peso de sólidos. Es lo mínimo o lo único que nosotros podríamos estar relacionando en esta parte. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros empezamos o queremos relacionar algo que esté por acá con algo que esté por acá? Es decir, una relación entre pesos y volúmenes. Entonces, para poder relacionar un peso y un volumen, definitivamente vamos a hacer uso de lo que es el gamma, es decir, peso unitario o peso específico. Con este dato vamos a poder desarrollar muchos tipos de gamas. Siempre de aquí en adelante, para poder saber cuáles son los esfuerzos que se están presentando en los suelos o que puede resistir los suelos en general, todo depende del tipo de gama, es decir, del peso unitario o del peso específico de ese material en estudio. Siempre un gamma es peso sobre volumen, pero según las condiciones de cuál es el peso de la muestra y cuál es el volumen de la muestra, obtendremos datos diferentes. Entonces, relaciones de pesos y volúmenes. En mecánica de suelos se relaciona el peso de las distintas fases con volúmenes correspondientes por medio del concepto del peso unitario, es decir, de la relación entre el peso del suelo y su volumen. Dentro de los suelos se consideran los siguientes pesos unitarios. Entonces, ¿cuál es el original? Este que estábamos viendo específicamente, el peso total de la muestra sobre el volumen total de la muestra. Siempre va a ser así. Dependiendo de las condiciones, los valores de peso de la muestra y volumen de la muestra pueden ser diferentes. En algún caso, cuando es parcialmente saturado, el peso de la muestra será específicamente peso del agua más peso de sólidos. Y en el caso del volumen será volumen de aire más volumen de agua más volumen de sólidos. Pero también lo podemos hacer solamente por partes de las fases. Entonces, si vamos a hablar respecto de, digamos que la condición es de que el suelo está saturado, también podemos hallar el gamma. Y el gamma pues seguirá siendo peso sobre volumen, peso total de la muestra sobre volumen total de la muestra. En ese caso en particular, el peso total de la muestra vuelve a ser peso del agua y peso de sólidos. Pero el volumen total de la muestra ahora solamente será lo que es el volumen de la parte sólida y el volumen de la parte líquida. Hasta ahí, hasta ahí. En ese ya no interviene el aire porque ha sido desplazado cuando está saturado precisamente por el agua. El agua llenó todos los espacios vacíos.
Dice que normalmente puede variar entre 1.5 y 2 toneladas metro cúbico. En general, nosotros vamos a intentar acostumbrarnos a trabajar en kilonewton por metro cúbico. ¿Sí? Esta realmente es la unidad que vamos a estar trabajando en forma. Aunque hay ejercicios que pueden desarrollar respecto a esas unidades. ¿Qué otros tenemos? Por ejemplo, el peso unitario de los sólidos. Ah, bueno, ¿eso qué me indica? Que yo solamente voy a relacionar lo que es la parte de sólidos y si es un gamma, pues será obligatoriamente peso de sólidos al volumen de sólidos. Es decir, ya no es entre una parte y lo más grande, sino específicamente cada una de las fases. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, nosotros podemos determinar un gamma para la parte sólida. ¿Y quién será? Ah, bueno, pues relacionamos lo que tenemos por acá con lo que tenemos por acá. Peso de sólidos sobre volumen de sólidos. Y eso obtengo un peso unitario o un peso específico de los sólidos. En la parte líquida, ¿también lo podremos hacer? Claro que sí. Entonces, ¿qué será el gamma que vamos a obtener ahí? Ah, pues será específicamente el gamma del agua. ¿Y a qué es igual el gamma del agua? Pues al volumen del agua, al peso del agua, perdón, peso del agua sobre el volumen del agua. Peso del agua sobre volumen del agua. Cuando estemos hablando del peso unitario o peso específico del agua, es decir, el gamma del agua. Y en materia gaseosa, ah, no, aquí sí ya no, porque obligatoriamente ya dijimos que el peso del aire lo despreciamos, por tanto da cero y cero sobre cualquier cosa o cualquier número, es decir, el cero como un numerador, me va a dar de respuesta cero específicamente. Peso unitario seco. Uy, ¿cómo así? Si aquí tenemos sólido, si hay una diferencia entre el peso de sólidos, peso específico de los sólidos o peso unitario de los sólidos respecto del peso unitario o peso específico seco. En este caso en particular, hacíamos referencia a que solamente le estamos sacando el peso unitario o peso específico a esta zona, solo a esta zona. ¿Por qué? Porque tenemos pesos de sólidos y tenemos volumen de sólidos. El peso unitario seco es la relación que existe entre el peso de los sólidos y el volumen total de la muestra. Ajá, entonces ahora vamos a pasar a relacionar el peso de los sólidos, es decir, lo que nos pesa esto, respecto del volumen total. ¿Y qué será el volumen total? Ah, pues volumen de sólidos más volumen de agua. O volumen de sólidos más volumen de agua más volumen de aire cuando sea un parcialmente saturado. ¿Sí? Entonces, esa relación sí la podemos hacer perfectamente. Es un valor particular del peso unitario de la muestra para el cual el valor de saturación del suelo es nulo. ¿Por qué? Porque aquí no está interviniendo en el peso nada del peso del agua. Lo que sí está interviniendo de pronto, eventualmente algo de agua, es en el volumen de la muestra. Recuerden que este B sub M, pueden encontrarlo así en los libros, o simplemente B, es decir, peso de sólidos sobre B, que sería el volumen total de la muestra. Esto es un dato muy importante
en otras cosas que vamos a ver, en otras formulitas, que ya relacionan algunas de estas con otras vainas. Entonces, el dato del gamma seco, ¿sí? Específicamente nosotros lo vamos a trabajar muchísimo en lo que tiene que ver con el tema de compactación, ¿sí? Un gamma seco. Un gamma seco se le puede determinar absolutamente a cualquier cosa, así esté totalmente saturado, ¿sí? Se le puede determinar. ¿Por qué? Porque un peso de sólidos, el peso de sólidos siempre lo vamos a tener, porque en todas las condiciones de los suelos características, el sólido es un común denominador, siempre se presenta, ¿sí? Siempre se presenta. Entonces, siempre vamos a tener para poder relacionar respecto de él. Y la otra cuestión, bueno, depende de la situación, cómo es el volumen. Si está saturado, pues será el volumen de sólidos más volumen de agua. Si está parcialmente saturado, será volumen de sólidos más volumen de agua más volumen de aire. Y así, ¿listo? Es un valor particular del peso unitario de la muestra para el cual el valor de saturación del suelo es nulo, es decir, que el grado de saturación es igual a 0. Como si estuviésemos hablando de un suelo seco, pero realmente lo que les estoy diciendo, uno le puede sacar un gamma seco a algo que tenga cierto contenido de humedad perfectamente. ¿Qué otro peso unitario? Uy, aquí vamos a empezar a mirar temas que definitivamente vamos a estar atacando muchísimo cuando estemos aprendiendo y desarrollando los temas de esfuerzos efectivos en los suelos. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es un peso unitario saturado o un peso específico saturado? Es el valor del peso específico de la muestra cuando el grado de saturación es del 100%. Es decir, cuando tenemos solamente la fase sólida y la fase líquida. Cuando tenemos eso, vamos a decir específicamente que el suelo está saturado. Entonces, el gamma será igual a peso sobre volumen. ¿Pero quién será el peso? Peso de sólidos más peso de agua. ¿Y el volumen? ¿Quién será el volumen total de la muestra? Volumen de sólidos más volumen de agua. ¿De dónde sale eso? De aquí. Cuando un suelo está saturado, entonces tenemos la parte sólida y la parte de agua. El volumen total, volumen de vacíos más volumen de sólidos. ¿Pero quién es volumen de vacíos? El volumen de agua. Por tanto, volumen total de la muestra será volumen de agua más volumen de sólidos. Volumen de agua más volumen de sólidos. Y en materia de pesos, bueno, pues ¿cuáles fases tenemos acá? La fase sólida y la fase líquida. ¿Del sólido podemos encontrar el peso? Claro que sí. En cambio, de la fase líquida también. Es decir, que cuando tengamos agua, nosotros definitivamente vamos a tener que determinar en algún momento el peso del agua, que es lo que tenemos ahí. De esto, estas dos formulitas, entonces miren, peso es igual a peso del agua más peso de sólidos cuando está saturado y el volumen es igual a volumen de agua más volumen de sólidos